Hola, bienvenidos a este canal. El día de hoy les hablaré sobre las resistencias de una forma fácil, de una forma sencilla, y es todo lo que tienen que saber sobre el tema. Entonces, ¿qué es una resistencia? Es un componente semiconductor que por su composición presenta una oposición al paso de la corriente. Existen de diferentes tipos. ¿En qué se miden las resistencias? Pues es simple, la unidad de medida de las resistencias son los ohmios. El símbolo con el que se lo va a encontrar en muchas placas, diagramas, circuitos electrónicos va a ser el que tenemos ahorita visualizando, sea de la forma superior o de la forma inferior, pero siempre va a ir ese tipo de simbología y representado con la letra R. ¿Cómo se mide la resistencia? Pues simple. Se coloca las puntas del multímetro de forma paralela a la resistencia que vamos a medir. Para esto la resistencia debe estar previamente parcial o totalmente desconectada del circuito o aislada de su circuito. Como podemos ver en la imagen, se encuentra un switch que interrumpe el circuito, por lo tanto se puede obtener una medida real de la resistencia, ya que si se encontrara cerrado estuviéramos obteniendo una medida en la que se toma a consideración también los otros componentes que se encuentren conectados junto con esta resistencia. ¿Cómo calcular la resistencia? Pues para calcular la resistencia lo único que debemos de hacer es dividir el voltaje sobre la corriente de nuestro circuito y así obtenemos el valor de la resistencia. Esta pequeña fórmula se trata nada más y nada menos que de la ley de Ohm. Es obtenida a partir del triángulo de la ley de Ohm. ¿Qué tipos de resistencias hay o las que mayormente vamos a poder encontrar como electrónicos? Las hay de tres tipos: fijas, variables y resistencias especiales. Empezaremos por las fijas. Dentro de las resistencias fijas podemos tener resistencias de película de carbón, de óxido metálico, resistencias fijas de película metálica, de alambre, resistencias del tipo SMD o montaje superficial y resistencias de alta potencia. Dentro de las resistencias variables podemos tener los potenciómetros simples, los potenciómetros duales, los potenciómetros multivueltas y los potenciómetros lineales. Otro tipo de resistencias variables son los llamados trimmers. Dentro de estos podemos encontrar los trimpots, los preset y los hermet. Estos tres tipos son resistencias variables que las podemos ajustar nosotros mediante un desarmador. Dentro de las resistencias especiales tenemos la LDR o resistencia dependiente de la luz. Esta incrementa su resistencia cuando no hay luz e inversamente cuando existe mucha luz su resistencia disminuye. Tenemos también lo que es el varistor o resistencia dependiente del voltaje. Estos tienen su voltaje nominal y cuando el voltaje que existe entre sus patas es el equivalente al nominal, su resistencia baja. Otras resistencias especiales también son las dependientes de temperatura o también llamadas termistores. Estas existen en NTC o PTC dependiendo del coeficiente, este sea positivo o negativo. ¿Cómo se sabe el valor de una resistencia? Para saber el valor de una resistencia viene determinado por unos colores que están marcados en el cuerpo de la resistencia. Estos colores, como podemos ver en la tabla, tienen asignado un número a cada color y también hay unos colores especiales que vienen con tolerancias que van a significar la tolerancia de estas resistencias. Como podemos observar en la tabla, existen resistencias con 4 bandas, de 5 bandas y de 6 bandas, teniendo las principales que son
En el caso de la de 3 bandas tenemos dos colores que son coeficientes y un multiplicativo. En el caso de la de 5 bandas tenemos 3 colores que son coeficientes y asimismo un multiplicativo. Para el caso de las resistencias de 6 bandas son igual que las de 5, pero la última banda nos va a dar la lectura del coeficiente de temperatura. Resistencias SMD. Como podemos ver en la imagen, tenemos distintos encapsulados y estos encapsulados tienen un código. Las resistencias SMD vienen con una nomenclatura, la cual tenemos que el primer número significa el primer dígito, el segundo número significa el segundo dígito y el tercer número significa el multiplicativo. Como está en la imagen, pues tenemos una resistencia de 10K, mientras que la otra es de 33.3K. También tenemos varios ejemplos ahí. Y en cuanto a los encapsulados, pues tenemos las medidas y tenemos también el código equivalente. ¿Cómo saber la potencia de las resistencias? La potencia de las resistencias, en el caso de las que vienen recubiertas por cerámica, viene escrito. En una de sus caras viene escrito el valor de la resistencia y la potencia de ellas. Para el caso de las otras resistencias, tenemos un estándar en cuanto a la medida de estas resistencias y la potencia que pueden llegar a soportar. Resistencias de uso común. Las resistencias que más vamos a poder encontrar dentro de placas, en electrónicas, son las siguientes: las de 1 vatio, las de medio vatio, 1/8 de vatio y 1/4 de vatio. ¿Cómo se calcula la potencia? La potencia se la calcula mediante la fórmula de voltaje por intensidad, que esta, si la despejamos, podemos obtener que también equivale a voltaje al cuadrado sobre resistencia o intensidad al cuadrado por resistencia. Estas fórmulas también se las obtiene a partir de la ley de Ohm. Resistencias serie paralelo. Como ejemplo de resistencia serie paralelo, tenemos aquí 4 tipos diferentes de circuitos. En el primero podemos observar una conexión simple de una resistencia con un switch y una batería. Para poder medir el consumo de corriente, tenemos puesto aquí un amperímetro. Al cerrar el switch podemos ver los datos de que está consumiendo 9 miliamperios. Para el ejemplo 2 tenemos una conexión de 2 resistencias en serie cuyos valores son diferentes, por lo tanto vamos a obtener caídas de tensión diferentes en cada resistencia, y para ello tenemos aquí unos voltímetros que nos van a indicar el valor de esto. También tenemos puesto el amperímetro para poder observar el consumo que existe. Cerramos el circuito y obtenemos los valores. Tenemos una corriente de 2.25 miliamperios y tenemos una caída de tensión de 2.25 voltios en la primera resistencia de 1 kilo ohm y 6.75 en la resistencia de 3 kilo ohms. La sumatoria de estos dos voltajes deberá de ser igual al voltaje de la batería. Para el tercer ejemplo tenemos 2 resistencias en paralelo cuyos valores de igual forma son diferentes. Tenemos nuestro amperímetro, un amperímetro principal, ¿ya? Y un amperímetro por cada resistencia, ya que la corriente se divide cuando tenemos resistencias en paralelo. Entonces, al cerrar el circuito vamos a obtener los valores. Tenemos un consumo total de 12 miliamperios y un consumo individual equivalente a 9 miliamperios para la resistencia de 1 kilo ohm y 3 miliamperios para la resistencia de 3 kilo ohms. Sumadas estas dos corrientes, pues nos da el equivalente, que es el que tenemos acá, los 12 miliamperios. Para el cuarto ejemplo tenemos un circuito donde combinamos lo que es serie y paralelo. Tenemos 2 resistencias en paralelo y una resistencia en serie. Tenemos igualmente los medidores de voltaje y de corriente para poder observar las diferentes lecturas. Tenemos una corriente total consumida de
3.13 miliamperios. Tenemos una caída de tensión en la primera resistencia de 3.13 voltios. Tenemos un consumo acá por rama, ¿ya? Equivalente al primero de 1.96 miliamperios y 1.17 miliamperios. También tenemos aquí la caída de tensión equivalente que va a existir en esta parte paralela, que es de 5.87. Eso sería todo. ¿Cómo se usan las resistencias? Una de las aplicaciones de las resistencias dentro de lo que es manejo de Arduinos, electrónica digital en general, son las resistencias de pull-up o las resistencias de pull-down. Estas resistencias se las utiliza para poder tener sea un 0 lógico o un 1 lógico, siempre y cuando no pulsemos un pulsador, valga la redundancia, y que cuando lo pulsemos pues se obtenga su valor opuesto. Otra aplicación también son como limitadores de corriente. Como limitadores de corriente se lo utiliza en las conexiones con diodos LED para que estas sean las resistencias limitadoras de corriente o resistencias de umbral, que también se le llama. En la imagen tenemos un cálculo sobre la resistencia para un diodo LED rojo. Para calcular la resistencia para el diodo LED, lo que debemos de hacer primeramente es tomar en cuenta la tabla que tenemos aquí, que corresponde a los voltajes de umbral o tensión de umbral de cada uno de los colores del diodo LED. Para este caso, como se trata de un diodo LED de color rojo, cuyo voltaje es de 1.9, realizamos los cálculos con S, donde la fórmula para calcular es de que resistencia igual al voltaje de la batería que vamos a emplear menos el voltaje de umbral o voltaje de LED sobre la resistencia de LED. Cambiamos los valores y podemos ver que tenemos los 9 voltios de la batería que estamos utilizando menos el 1.9 que corresponde al valor rojo del diodo LED sobre 20 miliamperios, que es el consumo de los diodos común y corriente. Efectuamos los cálculos y nos da un valor de 355 ohmios. En el circuito hemos colocado una resistencia de 390 ohmios y lo vamos a ver a continuación en la tabla sobre los estándares comerciales de resistencias. ¿Qué valor tienen las resistencias de uso comercial? En la tabla se puede observar de que existen resistencias de 330 ohmios y la que le sigue en su valor comercial es de 390 ohmios. Por eso en el ejemplo anterior del cálculo de la resistencia del diodo LED nos salía un valor de 355, pero se le puso uno de 390, que sería el próximo valor comercial. Bueno, y eso es todo por ahora. Si les gustó el video, pues apóyenme con un like, suscríbanse y estaré subiendo más contenido acerca de electrónica básica, de robótica, de diseño y mucho más. No se olviden de dejarme también sus comentarios sobre qué tal estuvo el video y qué puedo mejorar. Listo, nos vemos en un próximo video.